La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, en Buenos Aires, la Libroteca en Buenos Aires, como todos los años, cubriendo y descubriendo la Feria del Libro, la 38ª, y recibimos en casa, esto literalmente, recibimos en casa a Fernando Amato y a Sol Peralta, coautores de Gabriela, historia íntima de la mujer detrás de la política, que publicó Sudamericana hace, no sé, días, pocos días. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Colegas. Cuando Sudamericana me avisa que aparece este libro, y conociendo y habiendo leído Setentistas de Fernando con Boyanovsky Bazán, yo dije, ¿qué hace este tipo con Gabriela Michetti? Sí, claro, digamos, o sea, no quiero pecar de original, digamos. Y la segunda cosa inmediatamente que me pareció, qué buena idea, porque, a ver, esto que puede llamarse de alguna manera, ya vamos a charlar en todo caso del género, esto que de alguna manera puede llamarse biografía, los manuales dicen que la biografía es de gente que ya no vive, o es más, si ha pasado mucho tiempo, mejor, y con la que en general el biógrafo tiene con el biografiado alguna empatía ideológica. O sea, ¿qué les pasó a ustedes para...? Sí, primero, bueno, contento yo por la referencia setentista. Sí. A veces esto es mucho de esta época, ¿no? De los blancos y negros. Sí, claro. Yo hablaba con un colega también el tema de, hubiera sido fácil poder hacer un libro de Macri. Digo, en el sentido, además que ya hay. no por la empatía, sino Sí. por el contrario, Sí, digamos, sí. ¿no? Pero bueno, sin embargo, a mí Michetti siempre me pareció un personaje que hay que descifrar, digamos, dentro de lo que es el PRO. No es el clásico PRO. No, claro. Tiene muchos claroscuros, muchos matices. Entonces, como era un personaje mucho más lindo para retratar, porque para hacerlo obvio, me pareció lo mismo con Setentista. Me parecía que atrás de eso había una historia que tenía claroscuro, que tenía matices. Y bueno, a veces el periodismo, en el fondo, que a veces estamos pasando por un momento bastante particular y esto se confunda, es contar buenas historias, contarlas bien, que sirvan, que tengan una enseñanza, y bueno, y salir un poco de la obviedad, ¿no? A veces los periodistas, los escritores, como que estamos muy obvios en esta época. Sí, y ella, nosotros lo que sabíamos de ella, que en realidad no era tanto, porque si bien es un personaje que tiene una cara muy conocida, la gente la ubica y sabe fácilmente a qué partido pertenece, por otro lado, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que había muchos aspectos que valía la pena profundizar porque no son muy conocidos, y que hablan de un personaje, como decía Fernando, que tiene unos matices bastante particulares. Yo creo que sí, qué sé yo, Macri hubiera sido como mucho más lineal y sin tanto relieve. En cambio, en Michetti, desde el punto en el que por ahí hay muchos votantes de ella que desconocen profundamente su pasado, que hasta pueden llegar a imaginarse que era ama de casa o amiga personal de Macri y por eso llegó a la política, y en cambio ella trabajó en la función pública, hasta, bueno, lo que nos decían al entrevistar los ex compañeros de ella de la facultad, como Marcelo Saín, ¿qué cargo tiene Saín? Experto en seguridad. Claro, que fue compañero de ella de la facultad y que nos planteaban directamente que no entendían qué hacía ella con Macri. Digo, ella igual es parte fundante y fundamental del PRO, pero tiene como una serie de matices y de claroscuros que son ricos para la historia, y eso lo fuimos descubriendo a medida que avanzaba el libro. Sí, en ambos casos, en el de Setentistas y en este, hay una muy buena
trama de la dimensión humana de los personajes, que más que de la política, de la dimensión política. Es decir, que también, obviamente, por algo están hechas los libros con estos personajes, ¿no? Por la dimensión política que tienen, pero me parece que hay en el caso, y aquí viene la pregunta, y tal vez ya otros colegas en la difusión del libro se las han hecho. ¿Hubiese sido Michetti esta figura, Gabriela, hubiese sido Gabriela y no Michetti o Gabriela Michetti, si no es por el accidente a los 29 años? No nos la han hecho esa pregunta, así que es muy interesante. Pero, a ver, yo creo que ella, una virtud que tiene es que en ningún momento te hace sentir, ella no se victimiza con la silla, ella en su actitud. Además, ni se victimizó prácticamente en el momento del accidente, según el texto. Exactamente. Y la verdad es que nosotros que la hemos tratado mucho, porque ha colaborado con el libro, pues un principio reticente, hemos estado mucho en su casa, y vos te olvidás que estás con una persona que está en silla de ruedas, pero inmediatamente te olvidás. ¿Por qué ella hace que vos te olvides? Porque se ocupa de todo, va bien, no tiene una persona que trabaja en la casa, pero no es Mirta Legrand con alguien que le trae el té para nada, te prepara un mate, te sirve una gaseosa, va bien y atiende al hijo. Inclusive el otro día justo estaba repasando una de las primeras notas que le hicieron a ella, una etapa de la revista Noticias, cuando ella empezaba en la política, y en la bajada decía, ¿por qué los medios ocultan su silla de ruedas? O sea, se preguntaba la revista Noticias, como que, ¿por qué no muestran que tiene silla de ruedas? Como que no se sabía, era un dato que no sabía. Digamos, ella evidentemente no lo usa esto, porque vos te olvidás que estás con una persona que tiene una silla de ruedas. Eso no quiere decir que dentro del ámbito partidario hayan visto que era una chica joven, profesional, que le iba bien, que y que me parece que es un factor que suma a la hora de pensar. Una persona que supera un accidente, bueno, es una virtud, digamos. Ella tuvo un problema y lo superó, digamos, por analizarlo políticamente. Sí, también está el caso de Scioli, podríamos decir, digamos, ¿no? Que también tuvo, por tomar casos de dos personas que se han dedicado a la política, digamos, ¿no? Y pienso que incluso en paralelo con Scioli tienen en común que eran personas que antes del accidente que les cambió la vida, eran dos personas muy ambiciosas, de ambición, o sea, nadie llega a ser un deportista tan destacado como Scioli si no tiene un empuje muy grande. Y condiciones, por supuesto. Y en el caso de Michetti, de hecho yo creo que el accidente, porque así lo lee ella también, es consecuencia ella dice de mi locura de ese momento, pero que es de su ambición, era como una voracidad. Ella trabajaba, como decíamos antes, en la función pública, y si bien estaba del lado de los técnicos y no del lado de los políticos, tenía un deseo muy fuerte por destacarse, por sobresalir. Una planadora. Era realmente, era muy joven y había hecho como mucho, esa clase de personas jóvenes que ya se casaron, tienen un departamento, tienen un hijo, tienen una gran carrera, tienen, y bueno, en ese momento, bueno, era como esa cosa adolescente de creer que nada te puede pasar, nada malo te puede pasar, y le pasó eso. Yo pienso que sí, que ella de todas maneras hubiera llegado a un lugar bastante parecido al que tiene hoy. Pienso incluso que aún contra lo que ella dice, sí estaba en su deseo. Ustedes en el libro, cuando se produce el momento en que, con alguna resistencia por parte de ella, decide incorporarse al Compromiso por el Cambio, el partido de Macri, hay como una duda, ¿no? Y esto es parte, no sé si he leído bien el tema, hay toda una personalidad, uno puede decir como escindida en Gabriela Michetti, de la chica frívola con la madre que la tiene recagando con el tema de los novios, y a su vez ella tiene
en la despedida de soltero le sacan la cuenta como 40 novios y más. Esta cuestión, no quiero llamarlo esquizofrénica, pero este juego dual entre la piba que desde las parroquias quiere hasta en un momento hacerse monja y ayudar a los pobres, y termina ganando la parte cheta de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes con ella en ese contacto, digamos? Sí, digamos, son los matices de los que hablábamos, ¿no? Que tenemos todo. Ella, por ahí, esta parte así un poco contradictoria, un poco más más expuesta, digamos, me parece que en todos los órdenes de su vida, como decías, en lo personal, con una infancia y una juventud bastante complicada por la formación católica, sobre todo de la madre, que se la hizo bastante difícil, no la dejaba ir a bailar, no la dejaba tener novios, pero a la vez, bueno, ella quería ser una chica moderna, claro. Entonces, porque de última era una chica de 20 y tantos años en los 90, digamos, es difícil tratar de querer cortarle las alas a una chica de 20 y pico de años en los 90. Y también en lo político, porque ella también, bueno, a pesar de que no tenía una militancia orgánica, ella había entablado una amistad con Carlos Aullero, porque su hermana era la novia de Javier Aullero, el hijo de uno de los principales dirigentes de la democracia cristiana, y inclusive ella se rodea con ganas de todo ese ámbito progresista, y inclusive participa acompañando a Aullero en aquella famosa reunión de la confitería El Molino, donde está en la fundación del Frepaso. Claro. Y sin ser una militante, participa en la fundación del Frepaso. ¿Cómo se explica eso? Con su llegada al PRO, para mí una de las claves la aporta el periodista deportivo Alejandro Fabri, que fueron amigos. Fueron compañeros, trabajaban juntos en Radio Municipal, acá en Buenos Aires. Y que bueno, en un encuentro posterior, él, como tantos otros amigos de otras épocas, le dicen que... Es una gran pregunta. ¿Qué haces con Macri, digamos? Y bueno, y ella le dice, el PRO me abrió las puertas que el Frente Grande no me abrió. Y bueno, un poco lo que contaba ella de su ambición de querer hacer cosas. Bueno, a mí me parece que Macri y Michetti no son lo mismo, o sea, no tienen la misma raíz, y así todo, nosotros lo decimos en el epílogo, se necesitan mutuamente, ¿no? Me parece que se perdonan los defectos porque necesitan de las virtudes, lo que decimos en el epílogo, porque, bueno, Macri le abrió las puertas del poder, y ella eso lo sabe, y sabe que depende mucho de esas puertas del poder que le abrió Macri. A su vez, Macri necesita de Michetti. La semana pasada salió una encuesta de poliarquía con este intento de pase de ella a la provincia de Buenos Aires, la estuvieron midiendo, y mide 10 puntos más que de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Y es la gran oportunidad del PRO, ya entrando en la política, digamos, de sacarse encima de Narváez, claro, y poner un pie con Gabriela Michetti en la provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿no? Entonces, sí, porque en el libro nosotros también contamos, que lo cuenta Gabriela, las peleas entre Macri y de Narváez, ¿no? Dos niños ricos, que no se soportan que el otro le diga que no. Sí, hay toda una visión que ustedes reflejan bien, de que ella, sí, involucrada ya abiertamente en este partido de la derecha argentina, lo mira con alguna distancia, ¿no? Yo no quiero llamarlo objetividad, que es un término que está complicado en esta época, pero mira con alguna distancia, entonces puede permitirse algunas observaciones críticas que ni Rodríguez Larreta, ni Ritondo, ni ninguno de los personajes del riñón la Madre Teresa de Calcuta. Claro, la Madre Teresa de Calcuta. Sí, ahí lo que pasa es que si bien Michetti en su pueblo, que es La Prida, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, era una niña bien, era la hija del doctor, gente a la que le iba mejor económicamente que al promedio del pueblo, que tenían campos, que viajaban a Europa, que estudiaba piano y francés, o sea, como los clichés de la época, incluso de épocas anteriores, ¿no?
en comparación con personas del nivel económico de Macri o de Francisco de Narváez, por supuesto que es mucho más clase media. Claro. Entonces, y que ahí, y también volviendo un poco a lo que hablábamos antes de, en esos vaivenes ella terminó en la derecha, ella tuvo esos vaivenes cuando en su pueblo tenía todo ese costado, cuando llegó a Buenos Aires los primeros años, ella decía que era de la UCD porque quería dársela de cheta, ella lo cuenta así, yo no sabía ni qué era, pero quería dársela. Quedaba bien, claro. Quedaba bien, quería vivir en los barrios donde vivían los chicos de plata de la universidad donde fue ella, que es El Salvador. El famoso roce con el padre, claro. cuando le compran un departamento y que ella dice, ¿no? Claro, al sur, claro, ¿no? Claro. Que cuando al final el padre siempre le pasa factura por eso. Le pasa factura. ¿Cuánto está de Santa Fe cuando porque, compran? Claro, después viene ese otro clic que es cuando ella quiere como desprenderse de todo eso y empieza a hacer algunos trabajos de militancia católica, del catolicismo en las villas, se viste medio hiposa, tiene como una crisis personal y no rinde los exámenes del último año de la facultad, lo que para ella fue como una desobediencia mayúscula porque era como el mandato materno. El mandato, sí. Claro. Y en ese contexto conoce a quien fue su marido durante 14 años, que fue Eduardo Cura, que es un periodista ateo y como sí, más de izquierda, con el que se mudan, y ahí venía lo de que el padre la cargaba, se mudan a un barrio muy de clase media de la ciudad de Buenos Aires, y desde ese lugar sí ella puede hacer críticas a esto, como decía Fernando estos recién. Estos dos señores ricos que son como dos nenes que no están acostumbrados a que les digan que no, claro. Y entonces se sacan cuando no consiguen en una discusión lo que ellos quieren. ¿Qué pasó con Michetti cuando es desairada de alguna manera por Macri y Macri no la elige como candidata como se suponía en un momento de ascenso, es otro golpe en la vida para ella, ¿no? Claro, sin tener la dimensión del golpe del golpe concreto que se pegó con el Duna, digamos, ¿no? Y yo creo que fue así otro golpe duro que ella, bueno, ahora estará tratando de asimilar con este cambio a la provincia de Buenos Aires, tratar de paso salvar ahí esa interna feroz que tienen con Rodríguez Larreta al pasar uno a la provincia y el otro quedarse en la ciudad, porque para mí el gran error político de ella fue haber abandonado la vicejefatura de la ciudad de Buenos Aires. Para ser diputada. Para ser diputada, pero digo, más allá de la cuestión ética que uno le podría plantear, porque no siguió... Sí, la estratégica, decís vos, en todo caso. Porque Larreta le comió todos los espacios que ella ocupaba en su momento en la ciudad, claro. Y Larreta pasó a ser el gran conductor, claro. Es el que gestiona la ciudad de Buenos Aires, Larreta, cualquier analista político más o menos lo conoce, digo, sacamos a Michetti y saquemos a Macri también, el que gestiona la ciudad es Larreta. Sí, no en vano, creo que Tito Nena lo quiere proponer como visitante ilustre de la ciudad. Macri, claro. Y bueno, eso Larreta lo logró recién cuando ella abandonó la vicejefa, porque mientras ella era vicejefa, las peleas eran constantes y permanentes. Nosotros en el libro contamos algunos de los episodios de los primeros tiempos de la gestión, y bueno, una vez que ella abandona la ciudad, que le costó muchísimo, peleas con la familia, con sus padres no querían, que por una cuestión más moral, digamos, ética moral, que uno puede decir, bueno, la gente te votó por 4 años, tenés que estar los 4 años, pero bueno, y ella lo planteó como un sacrificio para el partido y lo termina aceptando. Yo creo que ella ahora, y imagino que lo debe haber planteado seriamente con Macri, por eso todas estas movidas que se están haciendo, ella cree que ella ya hizo el sacrificio por el partido y que es hora que el partido le recompense el sacrificio que ella hizo en su momento por el partido. Esa me parece que debe ser hoy su visión. Ustedes que tuvieron la investigación, ¿cuánto tiempo les llevó esta investigación? Y el libro llevó 3 años. Ajá. ¿Y con ella? Con ella, mira, que más o menos, porque bueno, cuando uno hace un libro
va, viene, viene, ¿no? Sí. Pero bueno, nos vimos durante todos esos 3 años, Eso. 13 veces nos vimos. Ujú. El libro tiene 45 fuentes, porque últimamente estoy viendo muchos libros que aparecen sin fuentes, ¿no? Digo, qué raro hacer un libro sin fuentes. Sí, por eso. Este tiene 45 fuentes que incluyen a Macri, a Larreta, a Marcos Peña, a Aníbal Ibarra, digo por nombrar también del otro lado, Juan Cabandier, la familia, los amigos, los maestros, Sí. Otros legisladores. Y bueno, y con ella, un viaje a la Prida con ella, Ajá. que estuvimos, o sea, nos quedamos una semana, pero un par de días coincidimos con ella allá para que nos llevara a ver sus lugares, digamos. Tengo que decir que ella colaboró muchísimo con el libro. Y también hay que aclarar que no lo leyó. A veces en algunas notas están poniendo que es una biografía semi-autorizada. No, de ninguna manera, porque... La verdad que se me había ocurrido leyéndolo, si es autorizada, claro. no autorizada. No, en el texto es nuestro, no, ella es... No corrigió. No, ni lo leyó antes de que estuviera No editado. sé si todavía lo leyó. No hemos tenido... La última vez que hablé con ella no lo había leído. No se animaba, les elogió un poquito, pero todavía no lo había leído. Eso voy a hacer una pausa para que la gente de la radio arme esta historia y después seguimos. Le cuento a la audiencia entonces que estamos charlando con Fernando Amato y Sol Peralta, compañeros ellos en la vida, a su vez, porque ya me enteré de este asunto, y además coautores de Gabriela, la historia íntima de la mujer detrás de la política que editó Sudamericana. Ya volvemos. Sigo tomando, pero... ¿Listo? Aquí estamos, segunda parte de la libroteca de hoy, en Buenos Aires, sábado soleado. Nos habían prometido que iba a bajar la temperatura, pero no, está fresco afuera. ¿Sí? Está soleado, pero está fresco. Sí. Bueno, acá en el departamento todavía no se nota. Decíamos, con Fernando Amato y Sol Peralta, los autores de Gabriela, historia íntima de la mujer detrás de la política. Y vamos con el género si es una biografía, si es una crónica, si es un relato histórico. Me estuve preguntando esto y me hizo acordar por el tipo de periodismo que hacen, periodismo de una personalidad, al estilo de periodismo norteamericano, ¿no? De biografía norteamericana, si ustedes quieren, en todo caso, ¿no? Por el dinamismo, porque en algún momento yo creo que te vi, no sé en cuál canal, no, los vi a los dos, no sé si en CN23. Yo creo que en el mismo CN23, donde efectivamente yo no había leído todavía, pero ustedes dos hacían referencia a esta cuestión casi novelada o relatada, digamos, ¿no? Sin ajustarse a los cánones de lo que una biografía debería ser, ¿no? Lo que pasa es que si ves tiene mucho el estilo de setentistas, digamos, en la forma de narrar los hechos, porque... Y tiene que ver con una cosa que hablábamos al principio, que, bueno, yo soy un fanático defensor de eso, ¿no? Para mí la gente es lo que hace y no lo que dice. Entonces, me parece que cuando vos contás una historia de alguien, tenés que contar lo que hizo y no lo que dice. Porque lo que dice, digo, en el caso setentista, vos te puedes ir muy de izquierda, pero si actuás para la derecha, no tiene sentido. Tenés que demostrar que actuás como la izquierda. Y en el caso de Michetti nos parece igual, que por más que si ella dice, soy social cristiana, soy liberal, soy esto, lo otro, estoy en el PRO, estoy acá, bueno, o sea, una cuestión que a mí siempre me interesa cuando entrevisto gente para un libro es, bueno, no, porque yo pienso tal cosa. Bueno, dame un ejemplo concreto, o en un momento hablábamos con Gabriela de las peleas con Larreta. Bueno, dame un ejemplo concreto a ver de qué se peleaban. Y qué opinaba uno, qué opinaba el otro, y a ver cómo es. Bueno, y me parece que ahí es donde se resuelve las problemáticas del devenir de la persona, digamos. No en lo que dice, sino en lo que hace. Entonces, todo se da en los casos concretos. Y me parece que además, en Gabriela se da particularmente esta cuestión donde es una biografía de ella, pero a la vez es una representación del PRO. A mí me parece que
a través de ella lo que intentamos es contar esta experiencia de la derecha, la última gran experiencia de la derecha argentina para llegar al poder a través del voto, digamos, ¿no? Porque esta es la misma derecha de toda la su vida que se ha reconvertido a partir del 83, la UCD, es una continuación, el menemismo, y ahora el PRO. Una experiencia válida, interesante, política, de un sector importante de la derecha argentina. Bueno, me parece que la vida de ella encaja nos permite hacer esa doble narración. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Esta es la segunda parte de la conversación con Fernando Amato y Sol Peralta, autores de Gabriela, la biografía no autorizada de Gabriela Michetti. Nosotros las herramientas que usamos para escribir el libro son las del periodismo. Los dos somos periodistas de muchos años y de gráfica, sobre todo. Fernando también hace radio y televisión, pero básicamente nuestra carrera siempre se basó en la gráfica. Y por eso tiene tantas entrevistas y está escrito, sí, en formato de crónica, con un salto, con diálogos, con un salto temporal, pero sí, lo quisimos narrar con elementos también de la novela para que fuera más fluido, porque realmente no era nuestra intención hacer un libro, esos libros que son bajalíneas, con opinión. Nuestra opinión, por supuesto, que queda expuesta en la visión desde donde nosotros contamos el relato, pero no con concepciones, con críticas, con juzgamientos. No hay bajada. No hay bajada. En el epílogo sí es algo escrito más como si fuera una nota de opinión, sí, claro, desde nosotros. Sí. Pero a lo largo del libro es un contraste de fuentes, en el que, bueno, todos los personajes que intervienen fueron entrevistados. Le cuento a la audiencia que está escuchando la Libroteca de hoy, y esto le cuento a la audiencia y lo comento con ustedes, que el libro empieza con el accidente que tiene Gabriela con Eduardo Cura, quien era su marido entonces, y con el hijo, con Lautaro. Y yo me preguntaba cuando leía, bueno, si empieza a este nivel de adrenalina el libro, ¿cómo hacen para sostenerlo después? Es como las películas, salvo, a ver, voy a hacer una comparación. Hay películas, no me acuerdo cómo se llamaba, la película de Hathaway, un western, que los primeros 3-4 minutos son una balacera, pero infernal. Claro. Filmada maravillosamente, y cuando yo estaba en el cine viéndolo, ¿cómo hace este tipo para sostener esto después? Al principio de Rescatando al Soldado Ryan. Como de eso, como la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, claro. Ya contó todo, y ahora que las 350 páginas del libro, ¿qué va a hacer de nuestra vida? Y uno no puede salir de ahí. Tuvimos mucha suerte en que el personaje realmente tuviera a lo largo de su vida muchas instancias interesantes, atractivas. Bueno, con suerte eligieron el personaje también. Sí, pero nosotros elegimos un personaje, a una de las protagonistas de la política, la elegimos como desde el periodismo, pero como escritores tuvimos un poco de suerte en que nuestra protagonista del libro haya tenido una vida tan rica en un montón de detalles que, si bien nosotros sí los investigamos un poco en líneas generales antes de aventurarnos a escribir el libro, a medida que avanzábamos y hacíamos entrevistas, nos íbamos encontrando con datos que no hubiéramos imaginado. Y el aporte del nivel de sincericidio de Gabriela, que realmente yo no conocí o sea, si me hubiera tocado pasar una nota para una revista, una entrevistada como Michetti, estaría feliz de la vida. Si encima es para hacer un libro, sí, o sea, un material fenomenal. Claro. Y bueno, o sea, nosotros sabíamos, una chica tuvo un accidente, sabíamos que su separación había sido traumática y un par de cosas más. Ahora, que había querido ser monja,
que todo eso fue apareciendo, que le mintió el embarazo a sus padres cuando se casó, todas esas cosas iban apareciendo a medida que íbamos charlando con ella, y la verdad es que a veces sorprendía el nivel de detalles y de cosas que ella iba contando. Poco antes de salir el libro yo estaba charlando con ella, porque ella estaba preocupada por el libro, qué iba a decir el libro, cómo iba a ser el libro. Y yo digo, Gabriela... Preocupada, además, perdón, abro paréntesis, Sí. Preocupada además porque sabía que ustedes son en realidad personajes de exposición pública, sobre todo vos por la televisión y por el diario, y porque están en un plano ideológico no precisamente Nada afín. afín con ellos. ¿Estaba preocupada por eso también o no? Yo creo que al final, yo no sé si al principio ya... ¿Sabía o no sabía? Ella, bueno, al principio no quiso que hagamos el libro, trató de que no se haga. Vos sabés que yo, si te digo, tuve una suerte, que es que un colega le habló muy bien de setentistas. Y le dijo, mira, es un libro que está en las antípodas ideológicas tuyas, pero que es muy profesional. Está hecho, es un libro con fuentes, muy profesional, hecho con profesionalismo. Y bueno, eso ella la convenció. Después le fue, porque yo un par de veces la entrevisté para la radio, para la televisión, con mi estilo, digamos, sin abandonar lo que yo pienso, y siendo bastante duro con ella en algunos aspectos. Sobre todo era la época del matrimonio igualitario. Yo soy un ferviente defensor del matrimonio igualitario, y ella no. Ella votó en contra. Y bueno, y ahí empezamos a tener algunas discusiones, y ella estaba así, ya se empezó a preocupar por el tono que podía llegar a tener el libro. Y yo le decía, Gabriela, no te preocupes, porque la que peor habló de vos fuiste vos. Claro. Así que, o sea, si sale así es culpa tuya. Claro, porque, o sea, entrevistamos a 45 fuentes de todo el espectro, pero la verdad es que el grado de sinceridad, o sea, por un lado se lo tengo que reconocer y agradecer, digamos, las charlas fueron amenas y ella muy entregada al libro. Agenda, sí. No, la verdad es que muy agradecido. De hecho, a veces decía, bueno, está bien, Gabriela, no quiero conocer tanto. Claro. Hablábamos del accidente y de las lesiones, y a veces uno decía, bueno, pará, Gabriela, no quiero saber tanto. Pero bueno, en ese sentido, bueno, ella colaboró y mucho. A ver, porque inclusive en el momento en que ella tenía resquemores, ya iba tomando resquemores, trató el tema del libro en terapia, me lo contó ella. A medida que iba sintiendo resquemores, igual cuando hacíamos las entrevistas, eso no se notaba en las entrevistas, ella seguía siendo tan franca como el primer día. Así que, bueno, yo creo que en el fondo igual ella estaba esperando que alguien escribiera la historia de su vida. Sí, yo eso lo sentí desde el primer minuto. Ella tiene como y pese a que según nos contó y nos juró, ha hecho muy poco análisis o terapia, tenía un tipo de relato digno de alguien que no sé si lo pensó, lo sabía, lo intuía, pero de alguna manera esperaba que alguien escribiera la historia de su vida. Porque las descripciones, la minuciosidad, hasta la poética de algunos los relatos mensajes. que hacía. El relato de ella está cargado de mensajes a su madre, por ejemplo. Muchas cosas no dichas en el momento que correspondían, y que ella por ahí en la instancia de las entrevistas que le hicimos, sí, decidió blanquear. Después de un contacto tan personal y tan profundo, tanto tiempo, 3 entrevistas, y bueno, con este grado de sinceridad que efectivamente para alguien que está escribiendo tiene sobre un personaje, agradecérselo como hacen ustedes, ¿no? No tienen que adivinar nada ni sacar conclusiones salvo la final como autores del libro. ¿Ustedes consideran, a ver, se está planteando ahora, en los dos campos más marcados de la política argentina, las grandes esperanzas, ¿no? Planteado el tema de que, terminado el segundo periodo constitucional de Cristina Fernández, habrá que elegir un candidato del
movimiento nacional y popular, digamos, o del gobierno nacional y popular por un lado, pero después de esto también está la gran esperanza blanca, como se dice, ¿no? Para algunos Scioli, como desmembramiento de esto, y para otros Macri, digamos, por decirlo. ¿No será esto también, este libro también, estoy tratando de adivinar, ustedes que la conocen bien a Michetti, una especie de plataforma de lanzamiento para decir, ¿por qué no yo? Es probable, y es más, de hecho creo que si ella lo sabe usar, puede ser una oportunidad en ese sentido. Sí creo que el panorama político se está planteando más o menos como vos lo estabas describiendo. Yo le agregaría ahí que depende del resultado del 2013, tal vez ni siquiera haga falta que Cristina se plantee un reemplazante. Yo creo que eso se está analizando en el gobierno. El tema es que dentro de eso el PRO, un gran problema que tiene y que Michetti lo puede aprovechar, es que es un partido sin cuadros y sin candidatos y sin estructura, y salvo la ciudad de Buenos Aires le ha costado mucho salir, salvo el caso de Del CEL, que me parece es más Del CEL que el PRO, digamos, es tan efímero, digamos, porque lo de Santa Fe fue el peronismo federal, sí, con la figura de Del CEL, lo que le dio los votos que tuvo. Claro, bueno, sí. El reutemanismo es lo que le dio los votos a Del CEL. Salvo eso, o el caso de Olmedo en el norte, pero es Olmedo, digamos, no es el PRO, digamos. Entonces me parece, Macri lo sabe, por eso lo puso a Monzó ahí a trabajar en ese tema, está todo el PRO trabajando en eso, es el Armado Nacional. Dentro de ese Armado Nacional, si Michetti le cubre alguna expectativa en la provincia de Buenos Aires, puede ser importante, para el PRO lo necesita. Cualquier partido sabe que sin la provincia de Buenos Aires no vas a ningún lado. No llegas a ni a la esquina, claro. Así que ahí puede llegar a encajar el proyecto, pueden conciliar una vez más el proyecto de Macri con el de Michetti. De alguna manera vuelvo al principio de la conversación esta. No sé quién de los dos, o tal vez los dos, decían que hubiese sido más fácil buscar hacer una biografía, cuando ya está hecha, de Cristina, la hizo Sandra, para mí magníficamente, digamos, ¿no? En otro estilo, no tiene nada que ver con esto, digamos. O de Macri, digamos, ¿no? O de Scioli, digamos, a ver, para no cerrar el círculo. Pero a mí me parece que quienes estamos de alguna manera en la comunicación de este lado del espectro político, del lado del Movimiento Nacional y Popular, a veces, como decían ustedes, uno corre el riesgo de empantanarse más que embanderarse en trabajar y laburar para los convencidos solamente. Entonces me parece que es bueno abrir el espectro de que alguien empiece a mirar a los costados, empiece a mirar a otros personajes, a otros representantes de un espectro político, sobre todo con la necesidad, y esto yo me hago cargo de lo que digo, de que la consolidación democrática en la Argentina, y no me refiero solamente a votar cada 2 años, necesita una derecha inteligente, casi diría, y esto si no es tautológico, hasta progresista, digamos, que vaya progresando con el país, esto quiero decir. Yo creo... ¿Ustedes tomaron en cuenta eso cuando tomaron a Michetti como personaje? No cuando tomamos a Michetti como personaje, porque me parece que nos interesó más contar una historia de vida, más que el aspecto político, pero sí, y nosotros lo planteamos en el epílogo, y yo soy un convencido de esto, lo mejor que le pudo pasar al país en los últimos años fue la UCD, digamos, porque a partir de ahí la derecha se institucionalizó, se democratizó, salvo, podemos decir, Rico y Seineldin, digamos, todo ese momento complicado, pero salvo eso, la derecha en otra época era la del golpe de Estado, digamos. Hoy la derecha se institucionaliza, toma un partido de referencia, y es importante que tenga su partido fuerte y que se institucionalice, digamos, se democratice. Y ahí sí me parece que para mí la continuidad histórico-política UCD, menemismo, PRO es clarísimo.
Y además, en un partido como el PRO, que se manifiesta como fuera de la política, porque Macri varias veces ha dicho, bueno, pero eso es hacer política, como si estuviera mal hacer política, y cuyos votantes votan desde un lugar que es muy lejano a la militancia y a saber mucho y a estudiar y a leer sobre política y sobre historia. Nos parece interesante haber podido contar algo del germen de ese partido y de sus protagonistas, de sus líderes, para que los votantes del PRO también sepan cómo se mueve el agua dentro del partido al que ellos votan, y los no votantes, por supuesto, tengan más herramientas, más información para conocerlo. Y después, ya estaba hablando de libros, vos que sos un experto en libros, no sé cuántos matrimonios habrá que escribieron un libro, que eso es para escribir otro libro, eso es para escribir otro libro, porque nosotros nos llevábamos a Gabriela a cenar con nosotros. Es cierto eso, es cierto. Yo ya, hasta ahora tengo 2 libros, los 2 libros a 4 manos, digamos. Con 2 matrimonios sería. Claro. Con Boyanowski sería Pero bueno, por suerte con Boyanowski sigo siendo amigo y con ella sigo siendo el marido, así que tan mal no. Pero bueno, es una experiencia, la verdad que hacer libros a 4 manos es toda una experiencia. ¿Se pelearon mucho? Sí, ¿durante? Decilo. Sí, o sea, hubo por supuesto, porque aparte cuando hay un nivel de, una cosa es escribir con un colega y otra cosa con un colega que además es tu pareja, hay un nivel de sinceridad total, entonces no era como, uno no hacía concesiones sobre la nada, por no romper los vínculos. Era con Boyanowski vos decías, che, se enojara si le planteó esto. Igual discutían, pero... Es tan loco terminar discutiendo por un adjetivo. Claro. ¿Entendés? Aparte eran adjetivos que eran casi lo mismo, pero tenían una diferencia mínima. Yo tengo un amigo en Mendoza, 2 amigos en realidad en Mendoza, que tienen un taller literario que se llama el adjetivo asesino. Claro. Imagínate, bueno, con tu pareja es como más complicado. Con Boyanowski tácitamente, nunca lo hablamos, pero tácitamente era, bueno, yo cedo una vez y vos cedés otra. Entonces íbamos cediendo una cada uno. Esta vez te toca a vos. Claro. Bueno. Igual te digo más, tuve más discusiones con Boyanowski que con ella, pero bueno, hemos tenido, y sí, cuando haces un libro... Las consecuencias podían ser. Igual para mí la clave es que cada uno tome la manija de determinado... Claro. Después el otro opina, pero uno toma la manija. En este caso ella tomó mucho la manija en la escritura, nos hemos repartido, algunas cosas escribí yo, muchas las escribió ella, pero bueno, toma la manija, digamos. Y bueno... y hay que respetar eso. Yo opino, digamos, no puedo decirlo, y ahí es cuando entras a discutir, pero bueno... No se escribe a 4 manos, nadie escribe a 4 manos. Con Cristian nos repartíamos los capítulos. Ni Borges y Bioy escriben a 4 manos. Me imagino yo, porque es imposible. Bueno, vos escribís el capítulo 1, yo escribo el 2 y después yo te discuto el 1 y vos me discutís el 2. Eso es. Uno se corrige mutuamente, también es una red de contención. Sí, seguro. La última, por mi parte por lo menos, pero queda abierto a que ustedes quieran seguir. Es recién cuando hablaban del PRO como secuencia lógica, ¿no? de UCD, menemismo, y uno podría seguir para atrás inclusive, ¿no? Y este cambio benéfico, de que la derecha no tenga que ir a golpear a los cuarteles para hacer, o que no se reduzca a grupúsculos como la Liga Patriótica y esas cosas terribles, digamos, de la historia argentina. Ustedes hablaron con Gabriela del rol de los medios, de los grandes medios de comunicación en la formulación política de la derecha y cómo ella ve su futuro. Les hago esta pregunta por lo siguiente: cuando fue el despelote con el Filo Palacios, una de las grandes metidas de pata de Macri fue además del nombramiento, la defensa de Filo Palacios, ¿no? Es decir, yo no lo conocía, después la seguridad de mi hijo estaban a cargo del tipo, el mejor policía, ¿no? Y Gabriela medio como lo desnudó públicamente. Era una versión contradictoria, había un mal manejo respecto de la comunicación en ese asunto, que terminó con lo que terminó. El tipo tuvo que eyectarlo como pose, con todas estas metidas de patas,
que ha ido corrigiendo de alguna manera, por lo menos no tan... O se las corrige Durán Barros. Sí, claro, bueno, eso. Sí, no hicimos tanto hincapié en la cuestión comunicacional, ¿no? Sobre todo porque por lo que te decíamos, yo cuando había así tipo un debate político me escapaba con ella, ¿no? Hablar hechos. O sea, porque si te pones a discutir de política, no le sirve a ella, no me sirve a mí, no nos vamos a poner de acuerdo y no avanza el libro. Entonces, no, en las cuestiones así ideológicas, comunicacional, no nos metimos. Sí nos metimos en el tema del Fino Palacios y las recriminaciones que muchos sectores del kirchnerismo le hicieron a ellos en cuanto a que era una locura armar la metropolitana en función de los sectores desplazados de la Policía Federal, desplazados por denuncias muy serias de corrupción y de en el atentado de la AMIA, ¿no? De hecho, nosotros reflejamos en el libro que las charlas eran, bueno, sáquese de encima el Fino Palacio y nosotros lo ayudamos a armar la metropolitana, pero no se puede armar la metropolitana con la gente del Fino Palacio, o sea, es una locura. Y yo creo que ella compartía esa visión, pero bueno, finalmente sí. De hecho, ella cuenta que Macri estaba muy obstinado en el Fino Palacios, que era su hombre, y que el Fino, yo creo que fue uno de los peores errores, bueno, tuvo varios, ¿no? Sí. Pero fue un error grave, pues las escuchas así de bueno, terminó Macri procesado con confirmación de cámara. Sí. Y amparado mediáticamente. Sí, sí. Está increíble el amparo mediático y que no se vea porque bueno, pasó con el caso Vudú, o sea, si uno hace una comparación del caso Vudú con el caso Macri, si vos contás las tapas del caso Vudú y lo que hay en el caso Vudú, las pruebas sobre todo lo que no hay, y sobre todo lo que no hay, y que tengamos a un jefe de gobierno procesado con confirmación de cámara por las escuchas ilegales, y ni hablemos de la causa de la UCEP, que a pesar de que en este momento está zafando por una cuestión legal o leguleya, a mí me duele mucho más la causa de la UCEP, en donde apalearon a una embarazada, está probado, filmado, que la UCEP apaleó a una embarazada que vivía en la calle abajo de la autopista. Para mí eso es una gravedad institucional que no puedo entender que todavía no siga siendo tapa de los diarios todos los días. Y bueno, sin embargo, eso pasa. Bueno, chicos, colegas, un agradecimiento especial por este rato, por haberse incorporado al menú de la libroteca, como se llama el programa. Y bueno, queda establecido el contacto. Quedamos todo el equipo a disposición de ustedes para lo que necesiten allá donde no atiende nadie. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nada, es un placer aparte poder hablar de un programa de libros. Es muy bueno, me parece que hay que luchar por los libros porque son como herramienta periodística, una herramienta de libertad que no se hace plata con los libros. No precisamente. Pero es una herramienta de libertad muy importante para poder ejercer el periodismo. Se llaman Sol Peralta y Fernando Mato, pasaron por la libroteca porque se acaba de publicar Gabriela, historia íntima de la mujer detrás de la política, lo acaba de publicar Sudamericana. Hasta la próxima, habrá más libroteca el sábado que viene. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.